Buenos días, mi nombre es Alberto Fernández, profesor de la Universidad de La Coruña, y voy a exponer la ponencia titulada Aplicación de la inteligencia artificial en la representación simbólica en educación química. Bueno, por poner un poquito de contexto, todos sabemos que las inteligencias artificiales generativas de reciente aparición son sorprendentes por su capacidad para crear textos gramaticalmente correctos y con sentido, y textos creativos que no se limitan simplemente a transcribir lo encontrado en las bases de datos. Además, desde el punto de vista científico, son capaces de resolver problemas químicos ligeramente o bastante complicados, como mínimo el nivel de las pruebas de acceso a la Universidad de Química, como hemos podido comprobar nosotros mismos. Por tanto, potencialmente tiene grandes posibilidades en educación y se han descrito numerosos ejemplos de su uso a nivel escrito, por lo menos, o a nivel oral, pero la química es mucho más que texto, requiere el uso de representaciones gráficas. Por ejemplo, utilizando la teoría del triángulo cognitiva del triángulo de Johnston, Johnston sostiene que una parte importante para comprender la química es el estudio, la comprensión de las representaciones simbólicas. Por ejemplo, representaciones estructurales de estructuras moleculares y cristalinas, o representaciones de estructuras electrónicas, desde las más sencillas de Lewis a las más complicadas de los orbitales moleculares, modelos de mecanismos de reacción, material y ensamblajes de laboratorio, esquemas sencillos o más complicados de procedimientos industriales. No hay más que coger un libro cualquiera de química y ver la cantidad de carga gráfica que se utiliza para intentar que los alumnos comprendan los conceptos allí representados. Por tanto, el uso de modelos gráficos en química es un tema de gran relevancia, que se ha, de hecho, investigado con profusión, señalando la gran dificultad conceptual necesaria para su comprensión y los múltiples errores a los que puede llevar a los alumnos si se usan de manera incorrecta. Por tanto, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para generar representaciones? Ya que en la química no puede explicarse correctamente sin el uso de estas representaciones gráficas. Bueno, sabemos que las inteligencias artificiales tipo ChatGPT se han estudiado exhaustivamente por sus competencias en química y también por sus aplicaciones educativas. Se ha comprobado efectivamente que son muy competentes en el campo de la química, de los diferentes aspectos del campo de la química. Ahora bien, muy pocos estudios se centran en las capacidades gráficas de la inteligencia artificial para elaborar representaciones adecuadas para la educación en química. Así que nos propusimos averiguar hasta qué punto ChatGPT, en su versión O3, allá en junio-julio de 2025, la versión O3, recuerden ustedes que es la más dotada para temas científicos, era capaz de llevar a cabo estas representaciones gráficas. Y escogimos temas o cuestiones sencillas. Por ejemplo, introdujimos un prompt en el chat del chatbot. Un prompt, saben ustedes que son las instrucciones que se le comunican al robot cuando se busca una respuesta determinada. Era el siguiente: hola, ¿puedes generar dibujos mostrando la estructura de los siguientes compuestos químicos? Hidrógeno, agua, metano, ácido sulfúrico, tricloruro de boro, fluoruro de azufre. Por favor, utiliza modelos de bolas y varillas, ¿no? Para acotar y que no intentara ir a representaciones más complicadas como estructuras de Lewis, etcétera, etcétera. Solo queríamos la pura representación gráfica. Bueno, el chatbot solo fue capaz de representar de manera adecuada el hidrógeno, como pueden ver ustedes aquí. Con respecto al metano, sí fue capaz de representar, con respecto al metano fue capaz de representar la geometría tetraédrica, pero no fue capaz desde ningún punto de vista de representar lo correcto, ya que aquí nos coloca un átomo de oxígeno donde debería haber un átomo de hidrógeno. ¿Para qué hablar del ácido sulfúrico, que no se parece en nada, ni el tricloruro de boro ni el hexafluoruro de azufre? Sí es cierto que todas las estructuras eran moléculas, por lo menos eso era cierto. Una segunda
un segundo prompt donde le pedíamos que por favor revisara las estructuras creadas porque había algunos ejemplos incorrectos. Fue capaz de mejorar solo en el metano. El resto de las estructuras, como pueden ver ustedes aquí, eran incorrectas. En un segundo prompt le pedíamos a ChatGPT que representara las estructuras cristalinas de tres sólidos. Un sólido con estructura puramente tridimensional, el óxido de magnesio, un sólido con estructura laminar, el cloruro de cadmio, y uno con estructura en cadenas como el cloruro de paladio. Bueno, como se puede ver, ChatGPT representa la dimensionalidad de las estructuras más o menos. Para el óxido de magnesio, que tiene una estructura de tipo cloruro sódico, presenta una estructura tridimensional, aunque no es correcta. Para el cloruro de cadmio sí hace una representación de capas o de láminas, pero que tampoco son evidentemente correctas, y el cloruro de paladio pues bueno, parece que es una estructura molecular, la verdad es que bastante creativa, porque introduce átomos que no se sabe muy bien de dónde vienen. De nuevo, tampoco fuimos capaces de mejorar la respuesta con un nuevo prompt, aunque sí es cierto, tanto en este prompt como en el anterior, que la respuesta generada por el robot de manera escrita y que acompañaba a la representación gráfica, la descripción escrita sí era correcta. Fuimos un poquito más allá. Le preguntamos al prompt que nos hiciera un dibujo que muestre cómo varían las estructuras de los elementos del segundo periodo, del flúor al litio, indicándole que queríamos mostrar en concreto la variación desde las estructuras moleculares de la parte derecha a las estructuras tridimensionales y metálicas de la parte izquierda. De nuevo, la representación de la dimensionalidad es más o menos correcta, en el caso del flúor y del oxígeno. En el caso del diamante tiene una estructura más o menos parecida, con una cierta tetraedria o entorno tetraédrico de los átomos de carbono, pero desde luego incorrecta. Lo que sí parece es que es ya una estructura extendida, lo mismo que en el caso del boro, pero tampoco correcta. Y algo parecido a estructuras metálicas en el caso del berilio y del litio, aunque tampoco son las estructuras adecuadas. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la dimensionalidad, lo podemos considerar más o menos correcta, pero se acabó. Hay numerosos errores, como pueden ustedes ver, en las estructuras, especialmente en aquellas más complejas. La descripción escrita que acompaña sí es correcta, curiosamente. Y de nuevo un intento de mejorar las estructuras con nuevos prompts resultaron completamente infructuosas. Es decir, le decíamos dónde estaban los fallos en concreto y por favor que volviera a realizar la estructura, y fue incapaz. Respecto al material de laboratorio, pues le pedimos que hiciera imágenes realísticas de diferente material de laboratorio como probetas, vasos de precipitados, matrices de Meyer, etc. Pueden ustedes ver aquí las representaciones, que son bastante realísticas, ¿no? La forma de la probeta es la adecuada, el vaso de precipitados, el matriz de Meyer también, una pipeta Pasteur, aunque también nos introduce aquí una pipeta, parece graduada, forada, pero no sabemos muy bien de qué tipo. La calidad fotográfica es muy buena, como pueden ver. En términos generales el material es correcto, pero aparecen numerosos errores, como en la graduación de la probeta, como que también la graduación del vaso de precipitados, un matraz aforado que no tiene aforo, etcétera, etcétera. Y un intento de mejorar de nuevo no sirvió de nada. Aparecían nuevos errores, se solucionaban algunos de los que ya existían, pero aparecían nuevos errores. Y si queríamos ir un poquito más allá, le pedimos que hiciera una imagen realística desde el punto de vista científico, insistimos que tenía que ser correcta desde el punto de vista científico, de un montaje de generación de gases con un balón de dos bocas, un embudo de presión compensada en una de ellas, conectada a la otra boca un frasco lavador de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de nuevo, pues este intento de incrementar la dificultad, como era de esperar, pues no condujo a buenos resultados. No hay balón de dos bocas, no hay embudo de presión compensada, las conexiones son incorrectas o como mínimo discutibles desde el punto de vista científico. Aparecen cosas raras como el balón directamente unido a uno de los soportes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay numerosos fallos y de nuevo no fuimos capaces de mejorar el resultado con nuevos prompts. En conclusión, aunque ChatGPT es una herramienta cada día más usada en química y en educación en química,
y comete cada vez menos errores en la resolución de problemas escritos, no puede decirse lo mismo a nivel gráfico. Es incapaz de generar modelos estructurales relativamente sencillos, no puede crear imágenes de material de laboratorio sobre las piezas, salvo las piezas más elementales, y aún así cometiendo errores. Todo ello a pesar de que las descripciones que acompañan a las imágenes creadas son correctas. Por lo tanto, su uso didáctico como herramienta para generar representaciones gráficas en química es hoy en día muy limitada debido a su tendencia a alucinar, lo que limita también de manera muy seria su uso didáctico en química. Muchas gracias.